clínica de un paciente que tiene anemia, pero el elemento más importante dentro del estudio hematológico que va a permitir establecer el diagnóstico de una anemia es la evaluación completa y correcta de la serie roja, y la serie roja se evalúa a través de la interpretación de una citometría hemática o un hemograma. Entonces, cuando un paciente tiene anemia, es importante tomar en cuenta, ¿sí?, la interpretación de los elementos de la serie roja. Y ustedes han aprendido que los elementos de la serie roja están, ¿sí?, comprendidos, ¿sí? Uno, la hemoglobina, el hematocrito, la cantidad total de glóbulos rojos, que todo tiene mucha importancia, los índices matimétricos y el ancho de distribución eritrocitaria. Si ustedes ven esta primera diapositiva, van a poder evidenciar que el paciente tiene 15.2 gramos por decilitro de hemoglobina, por lo tanto no tiene anemia. Pero hay algunos pacientes que vienen con síntomas inespecíficos: astenia, adinamia, palidez, taquicardia, claudicación, cefalea, falta de apetito, caída de cabello, ruptura de las uñas. Y hacemos un hemograma y en forma crónica vamos a ver que tiene 10.4 gramos por decilitro de hemoglobina. Por lo tanto, el paciente va a tener anemia. Y sabemos que la anemia es definida por la Organización Mundial de la Salud como la disminución de las cifras de hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro. Recordar que cuando evaluamos la serie roja, tomamos en cuenta el elemento más importante, que es la hemoglobina. La hemoglobina, ustedes saben que es una proteína compleja, formada por dos cadenas alfa, dos cadenas beta de globina, que son estructuras proteicas, y un grupo prostético que está formado por la protoglobina 9 y el hierro en forma reducida como ion ferroso. Obviamente, la citometría hemática o el hemograma no nos evalúa, no nos permite evaluar la función, simplemente cuantifica los gramos de hemoglobina por unidad de volumen, ¿sí? Y sabemos que la hemoglobina es el único parámetro que define anemia o eritrocitosis, mal llamada poliglobulia. Por lo tanto, si un paciente tiene clínicamente sospecha de anemia, nunca vamos a certificar que el paciente tiene anemia si nosotros no evaluamos correctamente una citometría hemática y evaluamos las cifras de hemoglobina. Tenemos el hematocrito y el número total de glóbulos rojos. Y los índices matimétricos. Los índices matimétricos son súper importantes porque nos permiten establecer el diagnóstico inicial mediante un algoritmo de las diferentes causas de anemia. Para recordar, tenemos el volumen globular medio, que oscila entre 86 picogramos, y que permite evaluar si el paciente tiene, ¿sí?, microcitosis, normocitosis o macrocitosis. La hemoglobina corpuscular media evalúa el color del glóbulo rojo y, obviamente, depende esto de la cantidad de hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Y esto se establece en picogramos, entre 27 y 32, y define si existe hipocromía, normocromía o hipercromía. La concentración de hemoglobina corpuscular media simplemente es un valor porcentual y no tiene tanta relevancia. También tenemos el ancho de distribución eritrocitaria, que evalúa la diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo, conocida como, ¿sí?, anisocitosis. Usualmente es de 12 al 13%. Cuanto más diferencia de tamaño, más anisocitosis, y por lo tanto, el ancho de distribución eritrocitaria se va a ampliar. Luego tenemos la cuenta corregida de reticulocitos. Los reticulocitos, ustedes saben que son glóbulos rojos jóvenes que tienen restos nucleares. Uno de cada 100 glóbulos rojos es un reticulocito. Por lo tanto, el porcentaje de reticulocitos normalmente debe ser el 1%. Para poder tener una mejor evaluación cuando tenemos un recuento de reticulocitos y luego por laboratorio, debemos establecer esta ecuación que se llama cuenta corregida de reticulocitos, que consiste en multiplicar la cantidad de reticulocitos por el hematocrito del paciente dividido entre 45, que es el hematocrito normal. De esta manera tenemos un verdadero recuento corregido de reticulocitos y podemos nosotros evaluar a la anemia en función si los reticulocitos están normales o aumentados, a eso se llama anemia regenerativa, o si los reticulocitos están disminuidos, y a eso se llama anemia regenerativa. Y obviamente tenemos que interpretar lo que los bioquímicos o los hematólogos o los que observamos el frotis de sangre ponemos dentro de las observaciones morfológicas.
Este es el hematocrito. Para recordar, el hematocrito no es más que la relación plasma globular entre el paquete globular, que es representado por el 99% de eritrocitos, y el sobrante, que es plasma. El buffy coat, como le llamamos nosotros, o la delgada capa de glóbulos blancos y plaquetas, tiene poca repercusión sobre el hematocrito, salvo que exista una hiperleucocitosis o una trombocitosis severa. En esos casos, sí, el hecho de aumentar los glóbulos blancos o las plaquetas repercute, sí, en el valor porcentual del hematocrito. Muy bien, ¿cuáles son las consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta cuando un paciente tiene anemia? Primero, sabemos que la hemoglobina es una proteína encargada de transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Al existir anemia, disminuye la capacidad de los glóbulos rojos para transportar oxígeno. Por lo tanto, existe una hipoxemia relativa. La capacidad de transportar oxígeno disminuye. Y esto obviamente va a trastornar la función de células y tejidos periféricos. Y esto origina gran variedad de síntomas. Los síntomas de la anemia van a depender mucho, por ejemplo, de la gravedad. No es lo mismo tener 3 gramos de hemoglobina en forma aguda que 11 gramos de hemoglobina en forma crónica, ¿verdad? La aparición, la repetición, perdón, la rapidez de aparición es importante. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que pueden tener una anemia severa, pero que se instaura en forma crónica, de manera que tiene pocas manifestaciones clínicas. A diferencia, por ejemplo, de un paciente que puede perder 1 gramo de hemoglobina en una situación de hemólisis o en una situación de hipovolemia. El solo hecho de que pierdas 1 o 2 gramos de hemoglobina va a traer seguramente manifestaciones clínicas importantes. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas situaciones cuando nos enfrentamos con un paciente que es portador de anemia. Es importante realizar, obviamente, una buena historia clínica. La anamnesis es importante, pero no existen síntomas cardinales de anemia. Los síntomas cardinales generalmente son muy inespecíficos. El paciente se queja de astenia, de adinamia. Astenia es la falta de energía. Los pacientes se sienten cansados. O adinamia, los pacientes por falta de energía no se pueden mover o si se mueven, empiezan a tener fatiga, fatiga fácil. Otros pacientes tienen palidez generalizada y taquicardia. Otros pacientes tienen cefalea permanente. Son síntomas muy inespecíficos. Obviamente se puede hablar de un síntoma cardinal a la palidez generalizada. Obviamente el color de la piel está dado por la cantidad de hemoglobina y el transcurrir de una buena cantidad de glóbulos rojos a través de los capilares de la piel. Obviamente si existe disminución de la formación de glóbulos rojos o disminución de las cifras de hemoglobina, el paciente va a tener palidez generalizada. Es importante tomar en cuenta en una historia clínica todos estos parámetros, ¿verdad? No es lo mismo tener una anemia desde el nacimiento, eso nos hace pensar en una anemia generalmente de tipo congénito, y hay algunas anemias hemolíticas congénitas. Un ejemplo, la microesclerosis hereditaria o la talasemia. Es importante también tener en cuenta que la principal causa de anemia en pacientes que tienen, sobre todo edad adulta, o las mujeres que están en edad fértil, es una deficiencia de hierro. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas situaciones cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que viene con síntomas de anemia. Ahora bien, esto sí es importante. Por más de que el paciente tenga síntomas y signos de anemia, nunca vamos a poder nosotros establecer el diagnóstico si no tomamos en cuenta, ¿sí?, los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Miren, del 2001 ya son casi 22, perdón, 24 años que el consenso de la Organización Mundial de la Salud define a la anemia cuando las cifras de hemoglobina están por debajo de 13 gramos por decilitro en varones y por debajo de 12 gramos por decilitro en mujeres generalmente no embarazadas. Por lo tanto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, cualquier cifra de hemoglobina por debajo de 12 gramos de hemoglobina implica anemia. Esos son los rangos de normalidad en varones y mujeres. En mujeres de 13 más o menos 1 gramo por decilitro y en varones 15 más o menos 1 gramo por decilitro. Esto obviamente, esta diferencia depende, les había dicho, de la presencia de andrógenos en el varón. Independientemente seas varón o mujer, si las cifras de hemoglobina están por debajo de 12 gramos, el paciente va a tener anemia. Entonces, ¿qué es la anemia? La anemia se define como la disminución de las cifras de hemoglobina por debajo de 12 gramos de hemoglobina, sean varones o sean mujeres. ¿Qué pasa en este caso? Aun cuando el paciente no tenga síntomas clínicos, muchas veces el paciente está totalmente asintomático y va a un chequeo médico.
Hacemos un hemograma y leemos las cifras de hemoglobina. Si las cifras de hemoglobina están por debajo de 12 gramos por decilitro, ¿qué es lo primero que tenemos que evaluar? Los índices matimétricos. ¿Y cuál es el índice matimétrico más importante? El volumen corpuscular medio. Si nosotros tenemos anemia y tenemos un BGM por debajo de 80, ¿no? 80, de 80, tenemos glóbulos rojos pequeños, una anemia microcítica. Si tenemos nosotros un rango de normalidad entre 80 y 100, es una anemia normocítica. Y si tenemos más de 100, es una anemia macrocítica. Primer paso. Con eso hemos dado el primer paso para diferenciar todos los tipos de anemia. Muy bien. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a una anemia microcítica? El paciente tiene 10 de hemoglobina, ¿sí? El paciente tiene 65 de BGM, 65 picogramos. Por lo tanto, tienes una anemia microcítica, ¿verdad? Cuando tienes una anemia microcítica, lo primero que tienes que evaluar es la correlación con la hemoglobina corpuscular media. Si la hemoglobina corpuscular media está por debajo de 27, es una anemia microcítica hipocrómica. El 99% de los casos de anemia microcítica, chicos, se acompaña de hipocromía. Por lo tanto, siempre debe existir esa relación en microcitosis y hipocromía, salvo en el 0,1%. En el 0,1% puede haber una anemia microcítica, pero hipercrómica. La hemoglobina corpuscular media está por encima de 36, 37. Muy, o sea, glóbulos rojos chiquitos, pero muy hipercrómicos. ¿Qué nos hace sospechar esta situación? ¿En una anemia hemolítica adquirida? No, en una anemia hemolítica hereditaria por una alteración en la membrana. A esto se llama microesferocitosis hereditaria. Es la única situación donde existe una anemia microcítica percrómica. Pero en el 99% de los casos, la anemia siempre es hipocrómica microcítica. Cuando tenemos un paciente con hipocromía y microcitosis, siempre hemos dicho, la primera posibilidad a descartar es que sea una anemia por deficiencia de hierro, una anemia ferropénica. Pero también otro tipo de anemias cursan con hipocromía y microcitosis. Por lo tanto, cuando tenemos una anemia hipocrómica microcítica, es importante medir el patrón de hierro. Y dentro del patrón de hierro, el elemento más importante es el hierro de depósito, que se llama ferritina sérica. Si la ferritina sérica está ausente o está disminuida a menos de 10 nanogramos por mililitro, no hay duda, es una anemia ferropénica. Así sea varón, sea mujer, sea niño, sea de tercera edad, no interesa. Si tienes menos de 12 gramos de hemoglobina, un BGM menos de 80, un HCM menos de 27 y una ferritina baja, anemia ferropénica. Pero si la ferritina está normal o generalmente muy elevada, no es obviamente una anemia ferropénica. Son tres tipos de anemia hipocrómicas microcíticas con estas características. La primera, que sea una anemia asociada a enfermedad crónica. Así se llama. Son aquellas anemias que acompañan a fenómenos inflamatorios, infecciosos o neoplásicos. Por lo tanto, si tenemos una artritis reumatoidea, una colitis ulcerativa crónica, una tuberculosis, un tumor cualquiera que fuese en forma activa, muchas veces se produce una anemia hipocrómica microcítica. Más adelante vamos a estudiar y vamos a ver cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por los que se produce este tipo de anemia. Si no tienes una enfermedad subyacente, tienes que empezar dos situaciones. O es una talasemia o es una anemia sideroblástica por intoxicación por plomo. La talasemia es una anemia hemolítica congénita, donde existe una alteración en la síntesis de cadenas alfa y beta de globina. Por lo tanto, la cantidad de hemoglobina dentro del glóbulo rojo es escasa. Por eso el glóbulo rojo es chiquito y es pálido y tiene características, por ejemplo, en algunas ocasiones de tener formación de células en diana o células en blanco de tiro. La anemia sideroblástica se debe a la interferencia que tiene el plomo en la formación de grupo M. A nivel del mitocondrio existe una enzima que se llama M-sintetasa. La M-sintetasa permite la unión de hierro con la protoporfirina 9. Pero ahí está el plomo de metiche. ¿Qué es lo que hace el plomo? Compite e inhibe la M-sintetasa. De manera que al no haber M-sintetasa no hay unión de hierro con
protoporfirina 9, y por lo tanto no hay síntesis de hemo. Y si no hay síntesis de hemo, no hay hemoglobina. Y si no hay hemoglobina, el glóbulo rojo es chiquito, es pálido. En conclusión, cuando tenemos una anemia microcítica, siempre tenemos que ver cómo está el HCM. El 99% de los casos de anemia hipocrómica microcítica. ¿Qué hacemos en este caso? Ferritina. Ferritina baja, anemia ferropénica. Ferritina alta o normal, talasemia, anemia sideroblástica o anemia social crónica. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las cuatro causas de anemia hipocrómica microcítica? Ferropenia, enfermedad crónica, talasemia y anemia sideroblástica. Muy bien, y aquí están las cuatro causas de anemia hipocrómica microcítica. Si tenemos una anemia ferropénica, ¿sí? En un rato más vamos a hablar de esto, y tenemos, ¿sí? Ferritina baja, vamos a pensar en las cuatro causas que originan la anemia ferropénica. Primero, que no comas suficiente hierro. ¿Quiénes no comen suficiente hierro? Los lactantes menores. Porque todos comemos hierro, tanto en hierro hemínico como hierro no hemínico. Pero los lactantes menores de lo único que se alimentan es de leche. Y la leche no tiene hierro, por eso dijiste de acuerdo. Dos, defectos de absorción. Una gastrectomía, porque al no haber ácido clorhídrico, no existe un reductor potente para el ion férrico que se ingiere con la dieta, y tiene que transformarse en ion ferroso. Si no tienes ácido clorhídrico con una gastrectomía, no se absorbe pues el hierro en forma de ion férrico. O bien síndromes de mala absorción intestinal. Pérdidas aumentadas es la principal causa de deficiencia de hierro. En mujeres en edad fértil, las metrorragias, cualquiera fuese la causa, especialmente las metrorragias disfuncionales. Pero no estamos libres de tener pérdidas por otras vías. Los varones, los varones o las mujeres posmenopáusicas pueden tener anemia ferropénica, no necesariamente por metrorragia, obviamente una menopausia que ya no tiene reglas, y un varón menos, obviamente. Entonces habrá que buscar otras pérdidas, o por ejemplo, pérdidas por tubo digestivo, hemorragia oculta por vía digestiva, o bien hemorragias por vía urinaria, o pérdidas sanguíneas hemodiales. Finalmente, la cuarta causa de anemia ferropénica es el aumento del requerimiento. Las embarazadas son las personas que tienen mayor requerimiento de hierro y por lo tanto tienen anemia. Tenemos la anemia asociada a enfermedad crónica caracterizada por una ferritina normal o una ferritina alta. Cuando hablamos de anemia asociada a enfermedad crónica son cuatro entidades: infecciones crónicas, inflamaciones crónicas, coagenopatía, especialmente enfermedades autoinmunes, cualquier neoplasia, tumor sólido que esté activo, va a inhibir a la hematopoiesis y a la eritropoiesis, va a producir una anemia asociada a enfermedad crónica. Finalmente, traumatismos y quemaduras o lesiones tisulares van a también estar relacionadas con la anemia asociada a enfermedad crónica. Descartando ferropenia y anemia asociada a enfermedad crónica, quedan las talasemias y menos frecuente la anemia sideroblástica o intoxicación por plomo. Son las cuatro causas de anemia crónica microcítica. Vamos a hablar ahora de la anemia normocítica. Nos olvidamos del BGM chiquito y del HCM con glóbulos rojos pálidos. Y vamos a decir que los glóbulos rojos son normales en tamaño y la cantidad de hemoglobina corpuscular media es normal. Son aquellos pacientes que tienen menos de 12 gramos de hemoglobina, pero el BGM está entre 86 y el HCM entre 27 y 32. ¿Qué es lo primero que vamos a pedir? Reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos? Glóbulos rojos jóvenes, sí, que tienen restos nucleares. Hemos dicho que uno de cada 100 glóbulos rojos es un reticulocito. Por lo tanto, el porcentaje de reticulocitos es del 1%. Si tú tienes más del 1%, tienes anemia, pero tienes anemia normocítica, normocrónica y reticulocitos aumentados, eso significa que tienes una anemia regenerativa. Y solamente hay dos anemias regenerativas de tipo normocítico normocrómico. La pérdida aguda de sangre, un paciente que viene en choque hipovolémico. Es un paciente que ha tenido un accidente automovilístico, ha tenido una sección o un daño de algún vaso sanguíneo y está sangrando activamente. Llega a la emergencia, le tomamos un hemograma y tiene 8 de hemoglobina, pero tiene PGM normal y HCM normal. ¿Y por qué los reticulocitos están aumentados? Porque la médula se está tratando de compensar la pérdida periférica de sangre. O bien las anemias hemolíticas en general. La hemólisis es la disminución de la vida media del glóbulo rojo por destrucción del glóbulo rojo. Si se destruye, obviamente va a haber anemia, pero no se destruye y no altera claro, raras excepciones, no altera el tamaño ni el color. Por el contrario, si los reticulocitos están disminuidos, se llama anemia regenerativa. Y si es anemia regenerativa, el problema puede ser a nivel medular. Entonces aquí, como les había dicho ayer, hay que explorar la hematopoiesis. Debe haber alguna alteración. Puede que haya una alteración autoinmune que
esté restringiendo la proliferación y maduración de la célula madre, plasia medular. O puede haber un trastorno de maduración generalizada a nivel de las tres series hematopoyéticas, con una alteración clonal en la médula, en la célula madre, mielodisplasia. O puede haber ocupación de la médula por células anormales o por células anormales que vienen de otro lado. Ahí se llama mieloptisis. Obviamente, cuando vemos una anemia regenerativa, tenemos que pensar si hay una plasia medular, una mielodisplasia y una mieloptisis, pero evaluando correctamente el hemograma. Si solamente hay anemia y no hay leucopenia y trombocitopenia, difícilmente el problema va a ser un problema medular. Habrá que pensar en un problema en otro órgano. ¿Qué pasa si la médula ósea es normal, pero tenemos déficit en la estimulación eritropoyética por falta de eritropoyetina? La principal causa del déficit de eritropoyetina es la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Terminal, donde existe una disminución en la síntesis y liberación de eritropoyetina. Por tanto, disminuye la proliferación de glóbulos rojos y se produce una anemia normocítica normocrónica. También la anemia asociada a enfermedad crónica, dependiendo del mecanismo fisiopatológico involucrado, puede ser hipocrómica microcítica o por descarte, ¿sí? Normocítica normocrónica, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la anemia regenerativa, ¿sí? Por hemólisis o síndrome hemolítico. La anemia hemolítica, ¿sí? Puede ser congénita y pues adquirida. Lo primero que tenemos que evaluar cuando hay un paciente que tiene hemólisis es una prueba de Coombs, una prueba de Coombs directa, que es la detección de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Esto vamos a verlo más adelante. Simplemente este algoritmo previo para que ustedes puedan entender si nosotros tenemos una anemia normocítica normocrónica y no es por pérdida de sangre y el paciente tiene aumento de bilirrubina indirecta, vamos a pensar que es una anemia hemolítica. Finalmente, el tercer gran grupo de anemias, la anemia macrocítica hipercrómica. Macrocitosis es el hecho de que exista glóbulos rojos con BGM muy elevado. Y generalmente esto se acompaña de hipercromía, es decir, gran cantidad de glóbulos rojos con color aumentado. Son glóbulos grandotes, inmaduros y con color, ¿sí? Aumentado. La mayor parte de las anemias macrocíticas se deben a deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Y a esto se llama anemia megaloblástica. ¿Por qué se llama anemia megaloblástica? Porque hay una alteración en la maduración celular en la médula ósea debido a una ausencia del estímulo eritropoyético por vitamina B12 y ácido fólico. Y los glóbulos rojos son grandotes, megaloblastos a nivel de la médula ósea. Esta mañana con los alumnos de práctica justamente les explicaba que siempre que hay macrocitosis hay que pensar deficiencia de folato y vitamina B12 y obviamente investigar las causas subyacentes de la deficiencia de fólico o la deficiencia de vitamina B12. Si nosotros descartamos la posibilidad de una anemia megaloblástica, porque el folato y la vitamina B12 son normales en sangre periférica, sus cifras son normales, entonces tenemos que pensar otras causas de macrocitosis y hipercromía. Medicamentos, los antimetabólicos, metotrexato, sulfas, 5-fluoracilo, perdón, mercaptopurina. O bien, las hepatopatías. ¿Sí? Hay hepatopatías. ¿Me permiten un segundito? Ahora, estoy en clases. Algo urgente. Ya, pero no es nada grave. Entonces, por favor, me llamas cuando haya cosas graves. Estás, chao, estoy en clase. Mi residente, mil disculpas. Bueno, entonces tenemos hepatopatías, ¿sí? Como la cirrosis hepática, la insuficiencia hepática. Cualquier hepatopatía puede producir, ¿sí? Macrocitosis. También tenemos hipotiroidismo. Cuando tenemos macrocitosis, hipercromía y descartamos la posibilidad de una anemia megaloblástica o descartamos la posibilidad de que haya una hepatopatía, tenemos que pedir pruebas de función tiroidea. Finalmente, algunos casos de aplasia medular o síndromes mielodisplásicos también pueden ocasionar anemia megaloblástica. No está de más recordar que, acuérdense, los reticulocitos son glóbulos rojos grandes. Y cuando existe, por ejemplo, una anemia hemolítica regenerativa o una hemorragia aguda, pero más aún una anemia hemolítica, los glóbulos rojos, al ser grandes,
¿sí? Al ser reticulocitos, pueden ser confundidos con macrocitos. Entonces, muchas veces la reticulocitosis se confunde con macrocitosis, ¿sí? Cuando hay una exagerada reticulocitosis, puede haber una anemia macrocítica hipercrómica, pero por la presencia de reticulocitos en sangre periférica. Hay que tomar en cuenta esa situación. Muy bien, hagamos un ejercicio para terminar esta parte. Miren, es una paciente que tiene anemia, un síndrome anémico. Como tiene un síndrome anémico, le hemos tomado un hemograma. Vamos a evaluar la serie roja. Mucha atención. El elemento más importante de la serie roja es la hemoglobina. Esta paciente tiene 7,8 gramos por decilitro, por lo tanto, tiene anemia. ¿Qué es lo primero que vamos a evaluar en esta paciente? El volumen corpuscular medio. Normalmente es de 80 a 100. Acá está en 59. Por lo tanto, tiene una anemia microcítica. ¿Qué es lo primero que hemos dicho cuando un paciente tiene anemia microcítica? Evaluar la concentración de hemoglobina corpuscular media. En el 99% de los casos existe, sí, correlación con hipocromía. Y en este caso es cierto, es una anemia microcítica hipocrómica, porque aquí lo normal es 27 a 32. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente tiene anemia hipocrómica microcítica? Pensar en cuatro causas: deficiencia de hierro, anemia asociada a enfermedad crónica, intoxicación por plomo o talasemia. Entonces, cuando tenemos este caso, miren, los glóbulos blancos son normales y las plaquetas están discretamente aumentadas, hay ligera trombocitosis. Acuérdense, antes de ayer hablamos trombocitosis generalmente reactiva y reactiva muchas veces a fenómenos inflamatorios o bien anemia ferropénica. Cuando tenemos este cuadro de anemia hipocrómica microcítica, pedimos ferritina. Si la ferritina está baja, no hay duda, es una anemia ferropénica. Pero si la ferritina está normal o está elevada, es una anemia asociada a enfermedad crónica, una talasemia o una anemia sideroblástica. Y nos olvidamos del resto. Siguiente cuadro. Este es otro paciente que tiene anemia. Vemos dentro de la serie roja la hemoglobina. Tiene 7,6 gramos por decilitro. Por lo tanto, sabemos que tiene anemia. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Evaluar los índices matimétricos. VGM83, normocitosis y hemoglobina corpuscular media 28. Es una anemia normocítica normocrómica. ¿Será una anemia ferropénica? No, porque la anemia ferropénica es hipocrómica microcítica. ¿Será una anemia por deficiencia de ácido fólico? No, porque la deficiencia de ácido fólico es anemia macrocítica. Es una anemia normocítica normocrómica. ¿Sí? Fuera de ser una anemia normocítica normocrómica, aquí tenemos que pedir reticulocitos, pero no se han pedido reticulocitos. Pero evaluemos las otras series. ¿Qué ocurre en la serie blanca? Tenemos 1,0 por 10 a la 3, 1.000 glóbulos blancos. Por lo tanto, tenemos leucopenia. ¿Y cuántas plaquetas tenemos? 77 por 10 a la 3, 77.000. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos leucopenia, trombocitopenia más anemia. ¿Qué se llama esto? Pancitopenia. Si tenemos una anemia normocítica normocrómica, lo más probable es que al tener pancitopenia sea una anemia regenerativa y tenga un problema a nivel de la médula ósea. O este paciente tiene una aplasia medular, o una mielodisplasia, o lo más probable una mieloptisis o una leucemia subyacente. Por eso tiene pancitopenia. ¿Se da cuenta? Anemia normocítica normocrómica, ¿sí? Probablemente con reticulocitos bajos, pero que se acompaña de leucopenia y trombocitopenia. Este es otro caso. Este paciente tiene anemia, tiene 10,4 de hemoglobina y tiene un PGM87 y un HCM29. Anemia normocítica normocrómica. Deberíamos pedir reticulocitos, pero no tenemos reticulocitos. ¿Cuántos leucocitos tiene? 6.600. No tiene alteración de los leucocitos. ¿Cuántas plaquetas tiene? 296 por 10 a la 3, 296.000. No tiene leucopenia, no tiene trombocitopenia, pero tiene anemia normocítica normocrómica. ¿Será una anemia regenerativa o regenerativa? Lo más probable es que no sea una anemia regenerativa, pero no tiene alteraciones en las otras series. Pero podría ser una anemia por deficiencia de eritropoyetina e insuficiencia renal crónica, ¿cierto? Podría ser. Habrá que preguntar la clínica y habrá que ver cómo están los niveles de creatinina. Pero si los niveles de creatinina son normales, lo más probable es que sea una anemia regenerativa. ¿Qué tal si es un paciente que ha tenido un accidente y por eso tiene anemia? Ha perdido sangre, es una anemia normocítica normocrómica y no tiene por qué alterarse los leucocitos y las plaquetas. ¿Se dan cuenta? O es una anemia hemolítica. Entonces,
Miren, una anemia normocítica normocrómica, pero con alteraciones en las otras series, probablemente regenerativa. Anemia normocítica normocrómica sin alteración de leucocitos, sin alteración de plaquetas. Por lo tanto, es una anemia, ¿sí? Probablemente regenerativa o es una anemia regenerativa que solo involucra alteración en la eritropoyesis. Otra causa, otra anemia. Tenemos este paciente que tiene hemoglobina de 3.4, una anemia severísima, ¿verdad? 3.4. Un VGM77 y un HCM de 24, ¿sí? Ligera hipocromía con normocitosis, ¿sí? Digo, microcitosis con normocromía. Pero miren cuántos leucocitos tiene, 600 leucocitos. ¿Y cuántas plaquetas? 17.000. Y reticulocitos 0 punto. Es una anemia severa a regenerativa. Por lo tanto, ¿qué posibilidades hay? Una plasia medular, una mielodisplasia o una leucemia. Otra anemia. Miren, este paciente que viene con 9,7 de hemoglobina, una anemia, ¿qué es lo primero que vemos? VGM y HCM. Tiene 115 de VGM y 52 de HCM. Una anemia macrocítica hipercrómica. Leucocitos discretamente disminuidos, 3.600 y plaquetas normales. ¿Cuáles son las causas a pensar en este caso? Uno, una anemia por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, una anemia megaloblástica. Dos, una hepatopatía. Tres, hipotiroidismo. Cuatro, uso de medicamentos antimetabolitos. Cinco, reticulocitosis. Miren, los reticulocitos están en 5%. ¿Sí? Podría ser esa la causa, pero también podría ser una anemia hemolítica por déficit que ha consumido ácido fólico y puede tener una anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. No sabemos, son situaciones que nos empezamos a preguntar cuando tienes un paciente que tiene una anemia macrocítica hipercrómica, ¿verdad? Habrá que investigar la historia clínica y el resto de exámenes. Y eso nos vamos a ver en las próximas clases, cómo estudiamos a cada una de estas anemias, ¿verdad? Muy bien. Entonces es importante, ¿sí? En esta clase entender, ¿sí? ¿Por qué se produce o cómo estudiamos la anemia? Preguntas, preguntas, o yo les pregunto, bueno, yo les voy a preguntar en los exámenes, obviamente. Flavio, ¿tienes preguntas? ¿Quién está con el micrófono encendido y que me pueda oír? Se lo escucha, doctor, pero creo que no hay preguntas. ¿O no han entendido nada o han entendido todo? Muy bien. Bueno, vamos a pasar. Saben que estamos atrasadísimos. Vamos a hablar de este otro tipo de anemia. El primer tipo de anemia que es más frecuente. ¿Ven la pantalla? No, doctor. No ven la No está pantalla. no está presentando nada. Por fin han hablado. Ahora sí. Ahora Sí, sí. doctor. ¿Quién me ha hablado? Voz femenina. ¿Jaycee? No. Son muy tímidos, chicos. Bueno, ven la pantalla. Vamos a hablar ahora de la anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica. Ya saben ustedes establecer el diagnóstico inicial de un paciente que tiene anemia. ¿Cuándo vamos a sospechar que una paciente o un paciente tiene anemia ferropénica? Cuando estamos frente a una anemia y esta anemia es hipocrómica microcítica. Por lo tanto, nuevamente mi diagrama. Se dice que un paciente tiene anemia cuando las cifras de hemoglobina están por debajo de 13 en varones y por debajo de 12 en mujeres. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? El volumen corpuscular medio. Si el volumen corpuscular medio está disminuido, vamos a ver la hemoglobina corpuscular media. Si la hemoglobina corpuscular media está disminuida, vamos a pedir niveles de ferritina, de hierro sérico y de capacidad de saturación total de transferrina. Si la ferritina está baja
y la capacidad total de saturación de transferrina está aumentada porque hay mucha transferrina libre de hierro, no hay duda, estamos frente a una anemia ferropénica. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito del hierro y vamos a hablar del metabolismo del hierro. ¿Qué es el hierro? El hierro es un metal, ¿verdad, chicos? Es un metal de transición muy abundante en la Tierra, es el cuarto elemento más abundante en la Tierra, es de color rojo. Cuando ustedes van de viaje, cuando vayan de viaje, por ejemplo, a las serranías del Mutún, ahí en la frontera del Brasil con Bolivia, van a ver una cadena montañesa de montañas totalmente rojas. Son montañas llenas de hierro. Un ejemplo de una montaña llena de hierro, los que van y viven en el Valle Alto, cuando están yendo al Valle Alto, a la salidita de casi llegando unos 3 kilómetros antes de llegar a la Angostura, a la mano izquierda, yendo hacia el Valle Alto, van a ver una serranía súper roja, piedras rojas. Esa serranía es una masa, aquí en Cochabamba, de hierro. El hierro, por lo tanto, es un metal súper abundante. Pero en nosotros, en los seres vivos, en los sistemas biológicos, tiene una pequeña cantidad y esa pequeña cantidad es fundamental, no solamente para la síntesis de hemoglobina, sino para muchas funciones fisiológicas. Nosotros no sintetizamos hierro, ¿sí? El organismo no sintetiza hierro. Y la única manera de obtener hierro es a través de la ingesta de alimentos. Los alimentos son ricos en hierro. Nosotros no podemos eh, sintetizar hierro. Pero sí perdemos hierro. Las mujeres en edad fértil pierden hierro cada 28 días. Los varones no. No tenemos forma de perder hierro. ¿Cuál es la función del hierro en los sistemas biológicos? Uno, intervenir en el transporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque forma parte de la hemoglobina. ¿Y dónde está la hemoglobina? En el glóbulo rojo. Por lo tanto, el glóbulo rojo tiene la función a través de la hemoglobina de transportar oxígeno. Pero el transporte de oxígeno se produce porque el hierro está contenido dentro del glóbulo rojo y transporta hierro. O bien, también se transporta hierro en la cadena respiratoria, porque forma parte de los citocromos. Por eso, los pacientes que tienen deficiencia de hierro tienen astenia. ¿Por qué? Porque la formación de energía está disminuida, porque hay una disminución de hierro a nivel de los citocromos. Pero también intervienen como catalizador en muchas reacciones enzimáticas, en el metabolismo oxidativo y en el crecimiento celular. ¿Sí? Entonces es importante el hierro. Muy bien. Es importante que entendamos que existe un equilibrio entre la absorción de hierro, ¿sí? El aporte y la absorción, el transporte de hierro, ¿sí? La utilización de hierro y la reserva de hierro. Y hay una interacción entre el enterocito, lugar donde se absorbe el hierro, es decir, la célula entérica, la célula del intestino, el transporte. ¿Quién transporta hierro? Hematíes circulantes, ¿sí? Porque el hierro no está libre, no hay hierro libre en la sangre. Todo el hierro está contenido en hemoglobina circulante. La utilización, ¿dónde se utiliza el hierro? En la médula ósea para formar mayor cantidad de hierro. Y en los citocromos para poder transportar electrones y en la cadena respiratoria y en la formación de energía. Y la reserva, ¿dónde se reserva el hierro? En el hígado y en los músculos, especialmente en forma de ferritina. También en forma de ferritina circulante. Entonces tiene buen equilibrio. Cuando se trastorna el equilibrio entre absorción, transporte, utilización y reserva, se produce obviamente anemia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta diapositiva es súper importante para que puedan entender las cantidades de hierro y la relación que existe entre el enterocito, la circulación, la utilización y el almacenamiento. Normalmente se absorbe a nivel del duodeno en la primera porción 1 a 2 miligramos por día. Y esta solamente va a pasar 3 miligramos al plasma y se va a unir a la transferrina o va a llegar a la médula ósea para formar glóbulos rojos. El hierro circulante no está libre, ya les he dicho, sino puede estar unido a un transportador que se llama transferrina. Y es en el plasma donde tienes diferentes vías. El plasma va a ir a la médula ósea, a nivel de la médula ósea para la formación de glóbulos rojos,
y en los glóbulos rojos van a salir a circulación, ¿verdad? En forma de glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos son viejitos, van a ser fagocitados por el sistema reticular endotelial, de manera que también hay hierro, 600 miligramos almacenado en los macrófagos, 1800 miligramos en los glóbulos rojos circulantes. La mayor cantidad de hierro está contenida en los glóbulos rojos. Miren, 3 miligramos, 1800 miligramos, 1000 veces prácticamente mayor cantidad de hierro en los glóbulos rojos. O bien puede almacenarse en el músculo como mioglobina o almacenarse especialmente en el hígado como 1000 miligramos, ¿sí? Y hay una pérdida de hierro, especialmente por la descamación intestinal y sobre todo por las menstruaciones. Y hay un equilibrio entre el aporte, 1 a 2 miligramos por día, y la pérdida, que es aproximadamente 1 y 2 miligramos. Si hay menor ingestión, va a haber anemia. Si hay mayor pérdida, va a haber anemia, ¿verdad? Muy bien. Hablaremos un poco sobre la absorción. El hierro de la dieta llega al intestino en forma de ion férrico y tiene que transformarse o reducirse en forma ferrosa para poder absorberse. Muchos del hierro que no se absorbe porque no está en forma de ion férrico, perdón, de ion ferroso, se va a eliminar por descamación intestinal, de manera que se va a eliminar el hierro no absorbido por las heces. Solo una parte se va a absorber y se va a unir a la transferrina y circula unida a transferrina. La transferrina es un transportador de hierro. Si no hay hierro, la transferrina libre de hierro está aumentada y eso se llama capacidad total de saturación de transferrina o TBC, es decir, es la cantidad de transferrina libre de hierro. La transferrina puede, ¿sí?, almacenarse en forma de depósito, en forma de ferritina o hemosiderina en los macrófagos y ferritina circulante. O bien puede dirigirse a la médula ósea para formar glóbulos rojos. Y luego los glóbulos rojos maduros salir y circular, miren, 2500 miligramos. O bien dirigirse al músculo, o bien formar parte de las enzimas o citocromos del sistema respiratorio. Muy bien. El hierro en el cuerpo humano está aproximadamente en un valores de 3 o 4 gramos, es decir, 40 o 50 miligramos de hierro por kilogramo de peso corporal. Y la mayor cantidad de hierro está como hierro funcional, donde en la hemoglobina, en la mioglobina y en las enzimas. Sin embargo, el 25%, entre 800 y 1200 miligramos, está en el pool de almacenamiento. Si yo les pregunto cómo se almacena el hierro en el cuerpo, en forma de ferritina y en forma de hemosiderina. Ferritina como hidróxido férrico y hemosiderina, que es el hierro menos disponible que está almacenado en los macrófagos. El hierro de transporte unido a transferrina solamente representa menos 1% del pool y se encuentra unido a transferrina. Y el hierro funciona de esta forma o unido a proteínas, ¿verdad? Como la hemoglobina, ¿sí? 2.3 o 3 gramos se encuentra en la hemoglobina, 400 miligramos de mioglobina y en las enzimas o citocromos. Entonces, ¿cuántos tipos de hierro tenemos? Funcional, de depósito y de transporte. Muy bien, hablaremos del hierro y la absorción de hierro. Miren esta diapositiva qué bonita. Lo verde es hierro vegetal y lo rojo es hierro animal. El hierro vegetal se llama hierro no hemínico porque no forma parte del EM, ¿verdad? Está en las verduras y alimentos diarios, especialmente verduras y legumbres. Miren, el 80 o 95%, el 85-90% del aporte de hierro de nuestro cuerpo es a través de las verduras, ¿sí? Especialmente legumbres. Y solamente el 10 al 15% del aporte de hierro de la carne. Y uno piensa, oye, ¿cómo carne mayor cantidad de hierro? No, la mayor cantidad de hierro es aportado por los vegetales. Pero ojo, el hierro de la dieta, el hierro no hemínico, es de difícil absorción. De nada sirve que comas un plato de espinacas y es mejor comer 100 gramos de carne. ¿Por qué? Porque el hierro no hemínico no se va a absorber tan fácilmente en la primera porción del duodeno como el hierro no hemínico, como el hierro hemínico. Y esto es lo que ocurre en el enterocito. Miren, es la célula entérica del duodeno. El hierro llega en forma de ion férrico y tiene que reducirse a ion ferroso para absorberse. Si no tenemos este fenómeno de reducción, no se va a absorber. Y hay dos reductores, el ácido clorhídrico, pero en el ribete en cepillo.
del enterocito existe una enzima que se llama ferrirreductasa. La ferrirreductasa es la que reduce el ion férrico a ion ferroso. Y aquí en el borde del cepillo del enterocito existe un transportador, una proteína transportadora que se llama DIMET1, transportadora dimetil de metales, así se llama, es una transportadora de metales, que va a permitir la absorción y la introducción del hierro ferroso al interior del enterocito. Lo que no se absorbe se queda en el lumen intestinal y se pierde por las heces, ¿verdad? Entonces, no todo el hierro que comamos, ni modo, el churrasco que te has comido en la mañana, no se va a absorber. ¿Por qué? Por, perdón, no el churrasco, sino la ensalada que te comiste en la mañana no se va a absorber tan fácilmente como el pedacito de carne de hamburguesa que te has comido al mediodía. Pero eso no es suficiente. Necesitamos que haya transportado diferentes metales y una adecuada función del enterocito. Una vez que el hierro entra en el enterocito, tienes dos caminos. Si tienes deficiencia de hierro, rápidamente el hierro va a pasar del enterocito a la circulación y se va a unir a un transportador que se llama transferrina. Pero si no hay deficiencia de hierro, como en la mayoría de nosotros, todo el hierro se va a almacenar en el enterocito en forma de ferritina y solamente va a salir cuando sea necesario. ¿Qué va a pasar después de 7 días del que el hierro está almacenado en el enterocito? El enterocito se va a esfacelar y se va a perder por las heces. Entonces, para que vean que no todo el hierro que se absorbe, inclusive al enterocito, va a pasar a la circulación. Solamente pasa lo necesario cuando existe deficiencia de hierro. Y si hay deficiencia de hierro, no almacenes el hierro en el enterocito como ferritina, pasa directamente. Pero cuando tú no tienes deficiencia de hierro, prefieres almacenar el hierro para utilizar otra ocasión. El transportador de diferentes metales es esa puerta de entrada. Y acá, en el borde o en la base del enterocito, existe otro transportador que se llama ferroportina 1. Esta es la ferroportina 1. Es la puerta, miren, ferroportina, por donde sale el hierro. ¿Quién regula la salida de hierro? Porque la entrada de hierro depende mucho del estado reducido o oxidado de hierro. Pero ¿quién regula la salida de hierro del enterocito a la circulación? Una proteína que se llama epsilina. ¿Sí? Miren, debe haber un equilibrio entre la epsilina y el hierro. ¿Sí? La epsilina es un potente regulador del metabolismo del hierro. Bien, esta diapositiva es importante. ¿Por qué? Porque no todo lo que comamos, les he dicho, se va a absorber. Cuando existe exposición transferrinamente alta saturada con hierro, a ver, vamos a traducir. Transferrina altamente saturada con hierro. El transportador de hierro se llama transferrina. Si la transferrina está llena de hierro, no hay anemia ferropénica, ¿verdad? Cuando está pasando por el hígado, esta transferrina que está altamente saturada con hierro es sensada, es decir, es detectada por las células de Kupfer del hígado. ¿Y qué hacen las células de Kupfer del hígado? Y las células endoteliales del hígado. Esto hace que esto induzca que el hepatocito libere una interleuquina, que se llama interleuquina 6. La interleuquina 6, liberada por las células de Kupfer y por los enterocitos, cuando hay alta cantidad, miren, hierro saturando la transferrina, inmediatamente genera que la interleuquina 6 estimula el hepatocito para la liberación de epsilina. ¿Y qué hace la epsilina? La epsilina es como una llave, chicos. La epsilina va directamente al duodeno, ¿sí? Y cierra a la ferroportina. Aquí interfiere con la ferroportina. Por lo tanto, evita la absorción de hierro. ¿Qué significa? No, chicos, no queremos más hierro, no queremos que entre hierro al organismo. ¿Por qué? Porque tenemos suficiente hierro. ¿Y por qué tenemos suficiente hierro? Porque la transferrina está saturada con hierro. Y si la transferrina está saturada con hierro, las células de Kupfer y el hepatocito sensan eso y sintetizan interleuquina 6 y se produce epsilina. Y viene la epsilina y bloquea a este nivel, disminuye la absorción de hierro. Pero no solamente es eso. La epsilina es otra llave. A nivel del macrófago, miren, el glóbulo rojo ha sido fagocitado. Dentro del macrófago, el glóbulo rojo libera M y libera, o sea, libera globina.
La globina se vuelve a utilizar, pero el hemo se cataboliza hasta biliverdina y bilirrubina. Pero el hierro se almacena dentro del macrófago. Entonces, dentro del macrófago se almacena como ferritina. Y cuando se necesite hierro, el hierro va a salir del macrófago a la circulación. Como la transferrina está altamente saturada con hierro, y esto está sintetizando epsidina a través de la interleuquina 6, la epsidina bloquea la absorción de hierro intestinal, miren la flecha, y bloquea la salida de hierro del macrófago a la circulación. Toda la ferritina se queda almacenada en el macrófago, de manera que en la circulación no hay hierro. ¿Y por qué no hay hierro? Porque no necesitas hierro. Entonces, ¿qué hace la epsidina? La epsidina es un potente regulador. Cuando hay epsidina, no se absorbe hierro y no sale hierro del macrófago. Y si no hay epsidina, hagan de cuenta, no hay hierro, como no hay gasolina, no hay hierro. Por lo tanto, ¿sí? La célula Kupffer y el enterocito dicen, como no hay hierro, no sinteticemos epsidina, no sinteticemos interleuquina 6, no necesitamos epsidina. Y al no haber epsidina, todo el hierro que se llega al enterocito se absorbe a la circulación y todo el hierro que estaba almacenado en el macrófago sale del macrófago a la circulación. El hierro que se absorbe y el hierro que sale del macrófago se transporta por la transferrina a la médula ósea para sintetizar mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿verdad? Pero porque necesitamos hierro. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de estimulación, de liberación, de regulación de hierro y de metabolismo de hierro? La síntesis de epsidina, el efecto de la interleuquina 6 sintetizada por las células de Kupffer y el hepatocito. ¿Cuál es la función de epsidina? Inhibe la absorción duodenal de hierro y bloquea la liberación de hierro desde el macrófago, porque disminuye la expresión de transportador de hierro ferroportina 1 en el macrófago. Aquí hay un receptor que se llama ferroportina, es bloqueada. Por lo tanto, la liberación de epsidina causa hiposideremia, es decir, disminuye, ¿sí?, la cantidad de hierro circulante. Esta es la función de la epsidina. Miren, aquí está la enterocita y aquí está la ferroportina. Viene y le echa llave, disminuye y almacena la mayor cantidad de hierro en forma de ferritina. A nivel del hígado, hemos dicho, la interleuquina 6 sintetiza epsidina. Y la epsidina disminuye la absorción duodenal de hierro y disminuye la liberación de hierro de los macrófagos a la circulación. Aquí está epsidina y ferroportina. En el macrófago, la epsidina bloquea la liberación de hierro, bloquea la ferroportina. En el enterocito se absorbe hierro, pero no bloquea la liberación de hierro del enterocito a la circulación. ¿Por qué? Porque le echa llave y bloquea la ferroportina. Otras, otras proteínas que regulan la hemostasia del hierro. Mira, aquí está el enterocito, aquí está el hierro de la dieta, estas pelotitas, aquí está el transportador de diferentes metales, aquí se mete el hierro, se puede almacenar como ferritina, pero cuando se necesita sale el hierro por la ferroportina y esto pasa a la circulación y estas pelotitas se unen a esta pelotita azul que es la transferrina. La transferrina que está súper llena de hierro. Que transporta hierro tiene que transportar hierro ya sea a la médula ósea o ya sea al hepatocito para almacenarse. Aquí no hay deficiencia de hierro, por tanto, todo el hierro va a ir al hepatocito para almacenarse. En el hepatocito, ¿sí?, en los macrófagos, en cualquier otra célula, en las células hematopoyéticas existe en las membranas un receptor de transferrina. Miren, receptor de transferrina. Entonces, cuando la transferrina llega al hepatocito, suelta, suelta, se sale la transferrina y va y es capturada por el receptor de transferrina. Y el receptor de transferrina permite introducir hierro al interior del hepatocito, para que en el hepatocito, por acción de esta sustancia hemojuvelina, el hierro se almacena en forma de ferritina. Cuando se necesita hierro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El hierro va a salir por el transportador o por la ferroportina o nuevamente la circulación. Pero aquí interviene la epsidina. Cuando tú tienes suficiente cantidad de hierro circulante, viene la epsidina, y la epsidina viene acá, miren, aquí viene, y bloquea la ferroportina y bloquea la salida de hierro del
hepatocito a la circulación porque tiene suficiente cantidad de hierro. El macrófago se come al glóbulo rojo y en el interior del macrófago se produce liberación de hierro. Y ese hierro se puede almacenar en el macrófago como ferritina. Pero cuando necesitas hierro, el hierro tiene que salir por la ferroportina a la circulación y unirse a la transferrina. Si aquí nosotros tenemos la acción de la epsilina, la epsilina va a bloquear la ferroportina y todo el hierro se va a quedar almacenado en el macrófago. Entonces se dan cuenta que tiene que haber un equilibrio entre todas estas células. Otra situación, ¿cómo cuando llega el hierro al hepatocito o al eritroblasto, que es la célula formadora de hierro, cómo se mete el hierro al interior de la célula? Miren, en la membrana del hepatocito, en la membrana del macrófago, pero sobre todo en la membrana en la unidad formadora de brotes de colonias eritroides o del eritroblasto, existe un receptor que se llama receptor de transferrina. Aquí está la transferrina en forma ferrosa unida a las moléculas de hierro. Esta transferrina, este receptor capta a la transferrina, al complejo de transferrina con hierro, y empieza una invaginación, ¿sí? Una invaginación endosoma, la formación de un endosoma, que se introduce al interior del citoplasma. ¿Qué tiene el endosoma? El endosoma tiene un receptor de transferrina, transferrina con hierro, tiene un transportador que se llama ferroportina. Miren, aquí está la ferroportina que va a permitir la salida de este hierro a la circulación. ¿Qué es lo que hace? Se acidifica el endosoma y libera el hierro. Y ese hierro va a salir por el transportador divalente de metales al citoplasma del eritroblasto en este caso. Este es un eritroblasto y de esa manera el eritroblasto de la médula ósea va a permitir que el hierro pueda sintetizar hemoglobina. El hierro que sale va a ir a la mitocondria. ¿Y qué va a pasar en la mitocondria? Se va a unir a la protoporfirina y va a formar para formar hemoglobina. Pero si no tienes necesidad de formar hemoglobina, todo el hierro se va a almacenar en forma de ferritina y hemosiderina, sobre todo ferritina, en el interior de la célula. El receptor de transferrina que ha liberado hierro, nuevamente se dirige a la membrana, libera el endosoma y miren, el receptor de transferrina libera ya la transferrina libre de hierro. De manera que en la siguiente fase, otra vez el receptor de transferrina está esperando la llegada de hierro transportado por la transferrina. Es importante que conozcan esto y es la manera como se introduce el hierro al interior de las células. Nuevamente, es el equilibrio que existe. Si ustedes me han entendido y leen esto, está en inglés o pueden entender los diagramas, van a entender cómo el enterocito es el encargado de la absorción. El hierro ionoférrico se convierte en un ferroso, atraviesa el transportador de ivalente de metales, aquí existe ferroreductasa y ácido clorhídrico, el hierro se almacena en forma de ferritina, o bien, si necesitas hierro, no hay epsilina, y el hierro pasa por la ferroportina y se libera y es transportado por la transferrina. La transferrina llena de hierro es capturada en este caso este es el hepatocito. ¿Qué pasa en el hepatocito? Se forma un endosoma. Hemos visto el mecanismo de cómo se transporta el hierro dentro de la célula. O se puede almacenar en forma de ferritina o puede salir por la ferroportina hepática a la circulación. Este es el macrófago. Miren, el glóbulo rojo que es fagocitado libera al interior porfirina 9, hierro, globina. El hierro se puede almacenar, ¿sí?, en forma de ferritina o puede salir cuando se necesite por la ferroportina a la circulación. La epsilina, que es esta, puede bloquear a la ferroportina y puede almacenar el exceso de hierro dentro del macrófago del hepatocito. Y este es el precursor eritroide, el que va a formar glóbulos rojos, que también tiene receptor de transferrina, igual que lo que hemos visto acá. De manera que la transferrina unida al hierro es capturada, forma un endosoma y a nivel, ¿sí?, de la mitocondria empieza a sintetizarse hemoglobina. Lo mismo, el endosoma libera a través del transportador de metales el hierro. A nivel del precursor eritroide, del eritroblasto, la única forma en la que el hierro va a funcionar es que se produce la síntesis de hemoglobina. Entonces, miren cuál es la función del hierro
y el movimiento de hierro en cada una de estas células. Y existe un equilibrio entre el enterocito duodenal, el hepatocito donde se almacena, el precursor eritrol que se llama eritroblasto donde se sintetiza y el macrófago donde se almacena o donde se produce la fagocitosis y el almacenamiento de la mayor cantidad de hierro. Muy bien. ¿Qué es la anemia ferropénica, por lo tanto? La anemia ferropénica es un estado donde la eritropoiesis es deficiente por ausencia de hierro. Es la causa de consulta más común y es la anemia más frecuente en nuestro medio. Miren la prevalencia en Latinoamérica. En mujeres adultas, 20 a 35%. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven la cara de sus compañeras, una de cada tres de sus compañeras en edad fértil, mujeres adultas en edad fértil, tiene anemia ferropénica. En niños también, porque en niños hay un mayor requerimiento de hierro, pero en embarazadas también. En cambio, los varones tenemos poca prevalencia. ¿Por qué? Porque no tenemos pérdida de hierro y necesitamos, como a diferencia de las embarazadas y de las mujeres adultas, no necesitamos tanta necesidad de hierro en la dieta. Pero obviamente, la deficiencia de hierro es la primera causa de consulta en mujeres en edad fértil. ¿Cuáles son las causas? Habíamos dicho, un aporte inadecuado, un, una absorción inadecuada, un transporte inadecuado o una pérdida aumentada. Todo esto lo vamos a resumir en esto. ¿Cuál es la etiología? Vamos a hablar de la ingesta inadecuada. ¿Quiénes van a tener deficiencia de hierro por ingesta inadecuada? Lactantes y los que tienen dietas vegetarianas. ¿Por qué dietas vegetarianas? Porque el hierro no hemínico, hemos dicho, tiene ion férrico y es más difícil que se absorba. La dieta contiene más o menos 6 miligramos de hierro por cada 1000 kilocalorías. El hierro que predomina en la dieta es el hierro no hemínico, cereales, vegetales, legumbres. Y la absorción es difícil y es variable y depende, por ejemplo, de fitatos, tanatos, café, té, calcio. No se ve bien que ustedes tomen alimentos con café, con té o con leche. La leche, el café, el té, los oxalatos disminuyen la absorción de hierro no hemínico. En caso, el hierro hemínico de la carne, el churrasco se comen todos los fines de semana, se absorbe más fácilmente y es menos dependiente de otros componentes de la dieta. Entonces, no es te echas nomás tu cafecito con tu churrasco, a diferencia de el hierro no hemínico. Es una forma de decirles, miren, estos son los requerimientos de hierro, no nos vamos a aprender de memoria. Lo que sí tenemos que entender es que las dos formas de aporte de hierro, hemínico y no hemínico, y que los lactantes que no comen carne, saben que los lactantes no comen carne, no comen vegetales, a partir de los 6, 7 meses recién empiezan a comer. O bien los veganos estrictos, que consumen hierro no hem, tienen más prevalencia por disminución en la ingesta. Defectos de absorción, donde se absorbe, hemos dicho, en la primera porción del duodeno. Por lo tanto, si no hay ácido clorhídrico, por más de que comas hierro, no lo vas a absorber. Gastrectomía, o malabsorción intestinal, enfermedad celíaca, el bypass, cirugía bariátrica, o la enfermedad intestinal inflamatoria que puede afectar ese segmento del duodeno, disminuye la absorción de hierro. Pérdidas aumentadas, tercera causa más importante en mujeres en edad fértil, hemorragias uterinas, pérdida menstrual por metorredes disfuncionales o por otros sangrados uterinos, ¿sí? Un cáncer de endometrio, por ejemplo, pero es más raro. ¿Qué tenemos que buscar siempre que hay anemia ferropénica? Sobre todo si es una mujer postmenopáusica o un adulto o un varón sangrado gastrointestinal, especialmente el tubo digestivo alto o tubo digestivo bajo. Mire, habrá que ver si no tiene, a través de una endoscopía, gastritis erosiva, úlcera péptica, varices esofágicas o un cáncer gástrico, o bien hemorragia digestiva baja, hemorroides, divertículos, sangrantes, angiodisplasia colónica, un cáncer de colon derecho, o la presencia de uncinarias que producen sangrado y pérdida de hierro en forma crónica. O bien hematuria, o los donadores reiterados de sangre. Esto ya actualmente ya no hay, ¿no? Para donar sangre cada 3 meses, sino te anemias. O pacientes que tienen coagulopatías o diabetes hemorrágica, pacientes hemofílicos o pacientes que tienen síndrome de von Willebrand o enfermedad de von Willebrand que sangran permanentemente. El sangrado significa pérdidas. O la hemodiálisis o una enfermedad intestinal que se conoce entre la agitación hemorrágica hereditaria. Siempre hay que buscar pérdidas aumentadas. Finalmente, la cuarta causa, requerimientos aumentados. ¿Quiénes tienen requerimiento aumentado? Embarazadas, lactantes, niños, o cuando necesitas aumentar la eritropoyesis, estás utilizando la eritropoyetina, necesitas mayor cantidad de hierro, entonces tienes que dar suplementación de hierro. Entonces, ¿cuáles son las cuatro causas? Falta aparte,
falta de absorción, la principal causa pérdidas aumentadas y requerimientos aumentados. Otra cosa que es importante, para que se produzca deficiencia de hierro, tiene que haber, ¿sí?, cronicidad. No todo paciente que tiene deficiencia de hierro tiene anemia. La anemia no es más que un estado de deficiencia final de hierro. Lo primero que ocurre cuando dejas de consumir hierro o tienes pérdidas es un estadio prelatente. La pérdida de hierro supera la ingesta. Por lo tanto, empieza a haber disminución de la ferritina. Pero la hemoglobina y los índices matemáticos están normales. Entonces, muchas veces pues tienen pacientes que tienen 15 de hemoglobina, pero ya tienen discreta pérdida de hierro. Entonces, si tú tienes 15 de hemoglobina, pero tienes una ferritina baja, a eso se le llama estadio prelatente. Sigues perdiendo hierro y pasas a un estadio 2 o estadio latente. Ya los depósitos están agotados, ya no hay ferritina. Entonces ya el hierro circulante disminuye, por eso hay hiposidremia. Aumenta la capacidad total de saturación de transferrina. Hay transferrina libre, es un transportador libre y por eso el tiempo está aumentado. Aumenta la protoferrina y transferrina libre de hierro, pero todavía la hemoglobina y los índices matemáticos son normales. ¿Sí? Finalmente, el estadio 3 de deficiencia, ya cuando hay anemia, pues las reservas están vacías, el patrón de hierro es de deficiencia, ya tienes ferritina baja, hierro circulante bajo, capacidad de saturación alta, y obviamente tienes anemia hipocrómica microcítica. Por eso, cuando damos tratamiento, el objetivo es completar, es decir, saturar a todas las reservas, no solamente normalizar la hemoglobina, porque normaliza la hemoglobina, pero las reservas, si siguen bajas, vas a seguir teniendo deficiencia de hierro. Por eso tienes un estado prelatente, latente y de deficiencia. Y esta es la secuencia de la ferropenia, mira, deficiencia de hierro. Primero, ¿sí?, desaparece el hierro de depósito. Después el hierro sérico y la ferritina baja. Y finalmente, disminuye la hemoglobina y la anemia. Y cuando das tratamiento, primero normaliza la hemoglobina, después normaliza el hierro sérico y finalmente el hierro de depósito. Por eso el objetivo es normalizar el hierro de depósito. Y eso es un tratamiento largo y prolongado. Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de deficiencia de hierro? Uno, depende de la enfermedad subyacente. Generalmente es insidiosa, es crónica. Hay síntomas inespecíficos. En los niños, irritabilidad, déficit de atención, o puede haber alteraciones epiteliales. Los pacientes se quejan de fragilidad de las, eh, de las uñas, o uñas en plato, coiloniquia, atrofia de papilas linguales, urinofagia. Una situación que no sabemos por qué se produce es la necesidad compulsiva de comer tierra, pica o geofagia o pagofagia. Hay un síndrome que se llama síndrome de Plummer-Vinson, asociación de disfagia, glositis y anemia ferropénica. Siempre pregunten a un paciente que tiene Plummer-Vinson, tiene deficiencia de hierro y tiene disfagia y cuando saca la lengua hay glositis. Muchas veces hay caída de cabello. Miren, muy inespecífico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico laboratorio? ¿Qué pedimos? Un hemograma. ¿Y qué vemos en el hemograma? Anemia hipocrómica microcítica. Una característica de la anemia ferropénica es que tiene un ancho de distribución eritrocitaria alto, hay mucha anisocitosis. Muchas veces el ancho de distribución eritrocitaria, chicos, se eleva antes inclusive que haya microcitosis o antes de que haya anemia. Y es casi patognomónico diagnóstico con un 95% de sensibilidad y 60% de especificidad. Siempre es importante ver en un paciente que sospecha de anemia ferropénica, ¿cómo está el ancho de distribución? Si el ancho de distribución está elevado, probablemente tienes una anemia ferropénica. Es una anemia ferropénica con A regenerativa, porque no tienes hierro y no tienes forma de producir glóbulos rojos y por eso están disminuidos. No se sabe por qué aumentan las plaquetas. Una característica es que hay anemia hipocrómica microcítica con trombocitosis. ¿Qué es importante? Pedir el patrón de hierro. ¿Qué es el patrón de hierro? ¿Cómo está el comportamiento del hierro circulante? Si no hay hierro, el hierro circulante está disminuido, hay hiposidremia. ¿Qué hemos dicho que es el TBC? El TBC es la capacidad de saturación de transferrina. Si no hay hierro, el transportador está libre. Es como esta sala de Zoom. Tengo capacidad para 100 alumnos, pero solamente hay 27 alumnos. ¿Cómo está la capacidad de la sala? Aumentada. Si no hay hierro circulante, ¿cómo está la capacidad de saturación de transferrina? Aumentada, porque hay mucha transferrina libre de hierro.
¿Y cómo está la saturación? Disminuida, porque hay pobre saturación transferrina. No se olviden, este patrón de hierro es fundamental. Hiposidemia, hierro sérico circulante disminuido, capacidad de saturación elevada y porcentaje de saturación disminuido. Y obviamente el gol estándar es la ferritina. ¿Cómo está la ferritina? Disminuida. Si la ferritina está disminuida y el hierro sérico disminuye y la capacidad de saturación está elevada, no hay duda, anemia ferropénica. Si hacemos un aspirado de médula ósea, la médula ósea no tiene mucha relevancia, salvo que tiñamos a los macrófagos. ¿Y cómo se tiñen los macrófagos de los citroblastos? Con tinción de Pearls. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver ausencia de hierro en la médula ósea. Los macrófagos no tienen ferritina y los eritroblastos están sin hierro. Entonces, la tinción de Pearls es totalmente negativa. Miren, es el hemograma característico de anemia ferropénica. Anemia hipocrómica, microcítica, con trombocitosis, y miren el ancho de distribución eritrocitaria, normalmente son 11 a 13%, está en 22, anisocitosis. Cuando vean esto, piensen en los leucocitos normales y discreta trombocitosis, anemia ferropénica. En el frotis que ven, miren, glóbulos rojos pálidos, ¿sí? Muy pálidos, como anillos, glóbulos rojos hipocrómicos, microcíticos, ¿sí? ¿Qué más pedimos? Niveles de ferritina. ¿Qué evalúan los niveles de ferritina? Los depósitos de hierro. La saturación transferrina de hierro funcional, hierro transportado. El contenido de hemoglobina en los glóbulos rojos, la deficiencia funcional. Y los receptores solubles de transferina, el déficit de hierro, porque los receptores están disminuidos, pero no hay hierro. Tratamiento, con eso vamos a terminar. Ya hemos establecido el diagnóstico de anemia ferropénica. ¿Cuál es el objetivo? Restablecer las reservas para lograr un balance positivo y tratamiento de la causa. Eso es importante. ¿Qué vamos a dar? Hierro por vía oral, en la forma más segura y barata. Y hay formas de dar hierro: sulfato ferroso, fumorato ferroso, gluconato ferroso, 30 a 35 minutos antes de las comidas. ¿Por qué? Porque las comidas, acuérdense, los quitatos inhiben la absorción. Pero tenemos un hierro digamos, fácil de absorber, se llama hierro polimaltosado o hierro trivalente. Es mejor dar hierro polimaltosado trivalente a las sales de hierro. Las dos se calculan en términos de hierro elemental, en adultos 200 miligramos al día. Se absorbe mejor en estómago vacío. Y muchas veces el ácido ascórbico, la vitamina C, facilita la absorción. La leche, el té, los cereales, los alimentos disminuyen la absorción. Por eso es mejor tomar los suplementos de hierro, el tratamiento de hierro en ayunas. ¿Cómo evaluamos la respuesta? Pidiendo reticulocitos. A los 7 a 10 días los reticulocitos aumentan, ¿sí? Y la hemoglobina se normaliza en el primer mes, pero los depósitos siguen bajos. Recién vamos a repletar los depósitos en 3 a 6 meses. Miren, esta es la cantidad de hierro elemental, ¿sí? En las diferentes formas de presentación: fumarato, glicina, hierro sacrato. El polimaltosado es el que tiene mayor cantidad de hierro. Muy bien. Cuando nosotros no podemos normalizar las cifras de hemoglobina en caso de anemia ferropénica, tenemos que utilizar hierro por vía parenteral, y el hierro por vía parenteral se administra por vía endovenosa, nunca por vía intramuscular. ¿Cuáles son las indicaciones del hierro parenteral endovenoso? Uno, pobre absorción de hierro oral. Por más de que le demos hierro, no la absorbes. Intolerancia al hierro oral muchas veces produce estreñimiento, pirosis, mal sabor de boca. O algunos no tienen cumplimiento del tratamiento, abandonan el tratamiento. O cuando necesitan un efecto rápido del tratamiento. Es decir, una de ustedes que tiene anemia ferropénica se va a someter a una cirugía y el cirujano no quiere operarles a menos que la hemoglobina se normalice. Entonces, la única manera para esa anemia ferropénica es darle hierro por vía endovenosa. O cuando la transfusión sanguínea no es una opción, nunca se debe transfundir a un paciente con anemia ferropénica. O cuando hay mayor pérdida crónica que supera la cantidad de administración oral. Hay pacientes que tienen pérdidas crónicas porque tienen una displasia colónica. O cuando estás recibiendo eritropoyetina y necesitas rápidamente la respuesta a eritropoyetina y tienes pobre cantidad de hierro, le das hierro por vía endovenosa. Mire, esta diapositiva te demuestra, ¿sí?, el potencial reductor
tiene el hierro para formar, ¿sí?, energía. Muchas veces, ¿sí?, hay falta de energía o astenia cuando no hay hierro. Y en algunas ocasiones puede haber un síndrome de fatiga crónica en pacientes que tienen ferritina baja sin tener anemia. En muchas de ustedes, chicas jóvenes o varones, puede haber una deficiencia de hierro y no tener todavía anemia. Y el hecho de que tienes deficiencia de hierro impacta sobre el transporte de electrones y la formación de energía. De manera que muchas veces es bueno corregir, ¿sí?, corregir los niveles de ferritina sérica en personas, en este caso en mujeres premenopáusicas, que aún no tienen anemia para corregir este síndrome de fatiga crónica. ¿Cuáles son las presentaciones de hierro parenteral? Hay las de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El hierro dextrán, el hierro sacarato y el hierro carboximaltosado. El tipo 1 es el hierro carboximaltosado, es el mejor hierro porque permites dar, sí, tiene un peso molecular alto y permites dar con seguridad, es no tóxico y puedes administrar grandes cantidades. ¿Cuál es, esto sí es importante, cuál es la forma o el cálculo de la cantidad de hierro parenteral? Se utiliza una fórmula que se llama fórmula de Gansoni, peso corporal total por hemoglobina objetivo menos hemoglobina actual. Si tienes 7 hemoglobina y tu hemoglobina objetivo es 14, tendrás que hacer esa resta por una constante que es 2,4 más depósitos de hierro. ¿Cómo calculas el depósito de hierro? El depósito de hierro se calcula, ¿eh?, mediante una tabla. Normalmente el depósito de hierro es de 1000 miligramos al día, aproximadamente. Miren, esta es la diferencia entre el hierro gluconato y el hierro sacarato y el hierro dextrán, diferentes formas de hierro. Vamos a ir un poquito más rápido. El hierro sacarato, ¿sí?, que es el hierro endovenoso más frecuentemente utilizado, tiene un pH alcalino. En cambio, el hierro carboximaltosado, un pH neutro. Por eso el hierro carboximaltosado, que se llama Ferinjet, puedes administrarlo hasta 1000 miligramos en una sola ocasión y en forma rápida. En cambio, el hierro carboxi, esta es la forma como el hierro, habíamos dicho, se introduce a las células en forma de endosomas, ¿verdad? ¿Cómo se corrige rápido la anemia? Por esa fórmula que se llama fórmula de Gansoni, ¿sí? Para ver las reservas y los depósitos de hierro utilizas un factor de 0,24, ¿sí? Y divides, o sea, restas el hemoglobina objetivo menos la hemoglobina del depósito. Y esta es la corrección rápida esta es una tabla donde vemos, de acuerdo a la diferencia entre la hemoglobina deseada menos la hemoglobina real, cuánto de necesidad de hierro vas a administrar. Generalmente se administra entre 500 a 1000 miligramos de hierro de dosis de ataque por vía endovenosa, ¿sí? Las formas de administración, hemos dicho, inyección directa en el brazo, nunca ¿cómo se llama? Nunca en los pacientes que están recibiendo hemodiálisis, en las fístulas, ¿sí? Nunca por vía muscular. Y esta es la dos formas de Ganson, ¿sí? Hemos dicho, peso corporal, hemoglobina objetivo, hemoglobina arterial por una constante de 2,4 y depósitos de hierro que normalmente son 1000 miligramos. ¿Cuáles son las contraindicaciones del hierro endovenoso? Que haya alergia o que produzca sobrecarga de hierro. Nunca en el embarazo. Esta es la única contraindicación para la administración de hierro endovenoso. En la primer trimestre del embarazo, si quieres reponer hierro, mejor hierro por vía oral, ¿sí? Y algunos efectos secundarios del hierro sobre el sistema de dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, estreñimiento, puede haber exantemas, reacción local, pero con hierro carboximaltosado hay poca toxicidad. Finalmente, ¿en quiénes vamos a dar profilaxis? En niños menores a 3 años, porque tienen requerimiento aumentado, embarazadas, en los donadores de sangre, o en mujeres que tienen alteraciones menstruales disfuncionales. Entonces, no vas a permitirle o no vas a esperar que tu paciente tenga anemia, vas a darle profilaxis. Generalmente en los niños a 4 meses, 1 miligramo por kilogramo de peso al día, o en los pacientes que reciben aspirina, ¿no? Pacientes que tienen cardiopatía isquémica y que están recibiendo antiagregación plaquetaria en forma permanente con aspirina, es mejor darles profilaxis porque puede haber un sangrado gastrointestinal oculto y es mejor dar esa dosis de profilaxis. Muy bien. Con eso hemos terminado la anemia más frecuente. Si tienen algunas preguntas, chicos, y si no, vámonos a cenar. ¿Preguntas?
Pero vamos a ver con cuántos alumnos nos hemos quedado. ¿Tienen preguntas? 21 alumnos de 300. La sala está vacía, capacidad de saturación alta, y ustedes son moléculas de hierro. Por lo tanto, hay anemia ferropénica en el cuarto año de la carrera de medicina de la FACO de San Simón. Bueno, chicos, nos vemos, nos vemos el mañana, ¿les parece? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Eh, Todos los días les voy a ir pasando la plataforma de clase, va a ser esta plataforma Zoom, que es más amigable. Vamos a pasar clases esta semana de 7 a 8 o un poco más. Nos hemos extendido ahora un poco más porque estamos realmente atrasados. Los endocrinólogos nos han comido la mitad de nuestro, de nuestra programación, así que tenemos que terminar lo más antes posible. El día sábado vamos a pasar clases de 8:30 a 9:30 de la mañana. Toda esta semana, la próxima semana, y luego después tenemos a la doctora Rocío, que son exactamente 20 temas, y recién estamos por el cuarto tema, ¿ya? Así que mañana nos vemos, mañana vamos a hablar de la anemia asociada a enfermedad crónica y de la anemia asociada a insuficiencia renal crónica terminal. Dos anemias que son recuentan, o sea, frecuentes y que hay que hacer el diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica. Así que pónganse a leer. Eh, Sus compañeros de práctica le vamos a dar permiso a su compañera Castillo, a la Helen Castillo, para que pueda entregarles el libro básico y a la Jaycee le voy a pasar el libro básico en el cual nos vamos a basar para todo este temario y tomarles examen. Bueno, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. doctor.